Vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 17, donde veremos acerca de los abusos de la cena del Señor. Y, con el favor del Señor terminaremos el capítulo para poder avanzar. Y como bien hemos venido mencionando y citando, hermanos, todo lo que Pablo está enseñándonos a lo largo de esta carta tiene el propósito de traer convicción a la iglesia de lo que implica para nosotros el poder ser santos, siervos, útiles en las manos del Señor. En otras palabras, también estamos viendo acerca de la importancia que nosotros tenemos que buscar la similitud con Cristo. Tenemos que buscar el no juzgarnos unos a otros en el sentido de hacerlo en nuestra carne, sino hacerlo todo con la dirección de la palabra del Señor. Y bueno, abordamos también en la última sesión acerca del atavío, la vestimenta de las mujeres. Y bueno, mencionamos también un poco acerca de la vestimenta de los varones. Pero ahora hablaremos de los abusos de la cena del Señor, que es el encabezado que nos da aquí la Biblia, a partir del versículo 17. Y vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de tener este tiempo. Señor, oramos que tu gracia y favor sea con nosotros, que tú guíes este tiempo de enseñanza. Señor, yo te ruego por mi propia vida que me des paz, que me des gozo también al compartir tu palabra con mis hermanos y que también me des sabiduría, Señor, y que me des humildad para transmitir el mensaje de una manera bíblica y correcta. Te ruego también, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy. Señor, que nos dé siempre corazones mansos, humildes, que podamos someternos a ti y que nos guíes, Señor, en la verdad de tu palabra. Queremos ser hacedores y no tan solamente oidores de lo que aprendemos. Por eso guíanos a toda verdad y que la enseñanza de esta noche nos dé un pleno entendimiento de lo que significa celebrar la cena del Señor. A ti damos gloria y honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, bueno, vamos a comenzar y voy a dar lectura primero del versículo 17 al 22 y vamos a ir avanzando por sección dentro del capítulo 11. Así que nos dice la palabra del Señor a partir del versículo 17 del capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o pleito, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bien, amados hermanos, esta sección del capítulo 11, versículo 17 al 22, nos está hablando acerca de la corrección que el apóstol Pablo debe traer dentro de la iglesia de Corinto y en extensión a cada uno de nosotros acerca de la celebración de la cena del Señor. Precisamente el día de ayer con la iglesia, en los discipulados que estamos teniendo de fundamentos de la fe, hablamos acerca de este tema tan importante que es la cena del Señor. La cena del Señor, mis amados hermanos, es el segundo de los dos sacramentos u ordenanzas principales que Cristo ordena a su iglesia. La primera de ellas es el bautismo en agua y la segunda de ellas es la celebración de la cena del Señor. En primer lugar, hermanos, entendemos que no podemos celebrar la cena del Señor sin estar bautizados en agua. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es que no solo por ya estar bautizado en agua, participaré de la cena del Señor, sino que debe de haber en mí un entendimiento
y un discernimiento de lo que se está haciendo. Por eso, hermanos, es que juicio viene de Dios, viene castigo a la iglesia y vamos a irlo explicando a lo largo de este capítulo porque no es algo que esté ajeno a las escrituras, la palabra de Dios lo enseña. Y dice aquí el apóstol Pablo en esta breve y corta sección, pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Nosotros debemos congregarnos para lo mejor. ¿Y cuál es el sentido de congregarse para lo mejor? Bueno, tiene que ver precisamente con adorar a Cristo, tiene que ver con la comunión de los santos, tiene que ver con la edificación del cuerpo, tiene que ver con la adoración colectiva de la iglesia, tiene que ver, por lo tanto, con todo lo bueno que Dios ha establecido para todos los congregantes en Cristo. Pero nosotros nos encontramos que la iglesia de Corinto vivía en desorden y desorden en muchos aspectos, y uno de ellos, y más grave de todos, era el desorden al celebrar la cena del Señor. Muchos de nosotros en ocasiones, por instrucción o por discipulado que hemos tenido en iglesias que no se les ha dado la instrucción correcta de la cena del Señor, solo se les enseña que deben celebrarla, pero no se les enseña la preparación o las consecuencias de los abusos de la cena, pues constantemente son iglesias que están viviendo en pruebas y vicisitudes por celebrar indignamente la cena del Señor. Y esto lo vamos a ir explicando, hermanos. Pues en primer lugar, dice Pablo, versículo 16, cuando se reúnen como iglesia, oigo, por supuesto, esto es por la carta enviada por la familia de Cloé, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Fíjense, hermanos, justo en el previo de hablarnos de la institución de la cena del Señor, que veremos en el versículo 23 en adelante, Pablo le está refiriendo a la iglesia que escucha que entre ellos hay división y pleito. Ahora, cualquier parecido con la iglesia actual, bueno, pues es mera coincidencia. Pero la realidad es que constantemente nosotros vemos estas situaciones dentro de las iglesias locales, que no hay siempre el mismo sentir, el mismo parecer, el mismo anhelo, porque lamentablemente se involucran las emociones y los sentires del corazón. Y eso es algo que es terrible, porque lamentablemente, como lo he citado, no nos permite vivir en la plenitud de la unidad que Cristo pide y clama para que tengamos. Ahora bien, hermanos, algo que quiero señalar es que lo que está apuntando aquí Pablo es que la celebración de la cena es cuando la iglesia se reúne. Y nosotros entendemos que el patrón de las escrituras en el Nuevo Testamento es que la iglesia se reúne el primer día de la semana. Por lo tanto, aquí, cuando se va a hablar de la cena del Señor, el apóstol Pablo está refiriéndose al tiempo o al momento cuando se reúnen como iglesia. Por lo tanto, esto solamente es para afirmar que la celebración de la cena del Señor en una iglesia que ya ha crecido, que ha madurado y que tiene el entendimiento bíblico debe hacerse cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué debe de ser así? Bueno, en primer lugar, porque la escritura nos apunta hacia eso, porque si yo les preguntara en este momento, y bueno, y la Biblia, ¿cada cuánto dice que se debe celebrar la cena? Y sabemos que hay iglesias que dicen, ah, pues el primer domingo de mes, o cada 6 meses, o el primer domingo del año. La pregunta es, ¿y de dónde sacan esa información? No están las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que sí enseñan las escrituras? Que cada vez que la iglesia se reunía, se celebraban al estudio y al partimiento del pan. Eso significa entonces que la celebración de la cena del Señor debe de ser cada semana. Ahora, ¿qué implica el celebrar la cena del Señor cada semana? Que nosotros nos vamos a preparar espiritualmente, que nos vamos a arrepentir, que vamos a vivir en comunión con el Señor, que vamos a buscar solícitamente congregarnos a medida de lo posible y entonces de esa manera vivir una vida en santificación para el Señor. Normalmente, en ocasiones nosotros pensamos que um,
el celebrar la cena del Señor no es algo tan relevante, pero cuando ya profundizamos en el estudio de la palabra, nos damos cuenta, perdón, que sí es muy importante. Entonces, dice el versículo 10, además, que es preciso, y dice Pablo, que existe entre nosotros disensiones, y vean la razón del por qué, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces las pruebas, las diferencias y las divisiones dentro de una iglesia local es para revelar realmente quiénes son aprobados y quiénes no delante de Dios. Por ejemplo, los que provocan o buscan o causan divisiones, dice la escritura, después de 2 o 3 veces de exhortarles o reprenderles, expúlsalos de la iglesia. Y eso es algo que probablemente nosotros pensamos, ay, sería algo muy severo, pero considera por un momento lo terrible que es que una persona esté causando divisiones dentro de una iglesia, cuando la misma palabra de Dios y la voluntad de Cristo es que nosotros vivamos en comunión con Él. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer las cosas si estamos separados del Señor? Y además, si estamos divididos como cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es algo muy importante, amados hermanos, porque la realidad es que en el Señor tenemos la gran necesidad de vivir en comunión y de vivir de tal manera que nosotros verdaderamente agrademos a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, celebrar la cena del Señor es la celebración más digna que nosotros debemos observar como iglesia. Yo les animo, hermanos, a que cada vez que vayamos a celebrar la cena del Señor, nos examinemos a nosotros mismos. Es la exhortación paulina, es decir, la exhortación que Pablo nos da. Así que continúa diciendo, cuando pues os reunís vosotros, ¿quién? La iglesia. Esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se están reuniendo en división, en pleito y en pecado. Entonces, no podemos realmente decir que bajo esa condición estamos celebrando la cena del Señor de una manera correcta, porque no es correcto, no es cierto. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque además aquí había un problema en la iglesia, en específico en Corinto, pero dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vean solamente el desorden que se estaba dando ahí en la iglesia. Y dice, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? Porque cada quien estaba haciendo lo que quisiera. No había orden, había lo contrario, desorden. Y cuando la iglesia se encuentra de esa manera, mis amados hermanos, no puede ser honrado el nombre del Señor. Y no veremos edificación y no veremos cambio en nuestros corazones cuando no estamos sometiéndonos a la dirección del Señor. Entonces, hermanos, debemos ser humildes y además reconocer, en dado caso, que todos tenemos la necesidad de celebrar la cena del Señor cuando somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, porque eso nos identifica con nuestro Señor en comunión con Él. Los elementos de la cena del Señor, que más adelante los vamos a detallar, son simbolismos, porque el pan que comemos y el fruto de la uva que bebemos no son ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Algo que el catolicismo romano sí enseña, pero la Biblia no es lo que nos enseña a nosotros. La Biblia a nosotros nos está enseñando que los elementos de la cena del Señor son meramente ilustrativos con el propósito de que nosotros podamos discernir y recordar el sacrificio que se ofreció. Es importante detallarlo, hermanos, porque las leyes canónicas del catolicismo romano enseñan que al momento de la Eucaristía
Realmente el cuerpo de Cristo está en la hostia y la sangre de Cristo está en el vino. Pero eso es incorrecto y es hereje a la luz de las escrituras. Va a decir, hereje, sí, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, haciendo un solo sacrificio perfecto por nosotros los pecadores. En otras palabras, no hay necesidad de que Cristo se esté ofreciendo en cada misa, pues Cristo se ofreció una sola vez en la cruz para llevarnos al Padre. Entonces, hermanos, los elementos de la cena del Señor tipifican y recuerdan el cuerpo y la sangre, pero no son la sangre y el cuerpo, sino solo elementos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre. Eso es importante recordarlo. Pero otra cosa que también es muy importante, hermanos, y ayer enseñábamos esto con la iglesia, que debemos enseñar a toda la iglesia a honrar y respetar el tiempo de la cena del Señor. Es un tiempo solemne, es un tiempo donde debemos enseñar a los niños, a los pequeños, a estar quietos, a estar en silencio, a estar en un momento de respeto, enseñar a los padres a que no le den al niño a beber del vasito del jugo de uva, a que no le estén dando de comer de la pieza de pan, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñar a la iglesia a que es un tiempo de gran solemnidad. Y por eso, hermanos, cuando aquí Pablo está diciendo que lo estaban haciendo cada vez que se reunían como iglesia, pues nos está dando a entender tanto en el libro de los Hechos como en Primera de Corintios que la iglesia celebraba la cena del Señor cada primer día de la semana. Entonces, si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo, porque es el patrón bíblico. Si lo haces cada mes, no estoy diciendo que estemos en pecado o en desobediencia, pero como dice Pablo, como lo veíamos en el tema de las doncellas, si aquel que cree que su hija que ya pasa de edad deba casarse, que se case, no peca, pero si no se casa, hace mejor. En otras palabras, si celebras la cena del Señor cada mes, pues haces bien, pero si la celebras cada semana, haces mejor, porque estás siguiendo el patrón bíblico. Ese es el punto. Así que cada uno se adelanta a comer su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, había diferencias, no había acepción de personas, no había un mismo sentir y un mismo parecer como debe de existir en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, es algo que era digno de reprender a la iglesia de Corinto y en ocasiones a iglesias actuales. Debe existir orden en el tiempo de la cena del Señor. Y en el versículo 22 dice, pues qué, ¿no tenéis casas en que coman y beban o menosprecian la iglesia y avergüenzan, perdón, a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Les alabo? En esto no los alabo. Y hace bien Pablo en recordar esto, hermanos, porque como lo ha venido preparando desde el capítulo 7, ahora sí va a abordar el tema directo de la cena del Señor. Y dice lo siguiente, mis amados, en el versículo 23, y vamos a entrar directo a la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, hermanos, son 4 versículos, 23 al 26 de 1 Corintios 11, que están detallando la institución de la cena del Señor. Lo primero que debemos de observar es que Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor. En otras palabras, las instrucciones que está a punto de dar el apóstol Pablo, no se las dio el apóstol Pedro, no se las dio Jacobo, no fue en la iglesia de Jerusalén y le dijeron, mira, vas a celebrar la cena de esta manera. No, claramente está diciendo, el Señor me dio la instrucción, yo lo recibí de parte de Él. ¿Es importante mencionarlo? Por supuesto, porque lo que Pablo va a mencionar a continuación es la manera en la que se debe celebrar la cena. Porque yo recibí del Señor, y aquí viene el punto, lo que también os he enseñado. Entonces Pablo tiene una preocupación.
ya había dado esta enseñanza a la iglesia, pero la iglesia estaba en desobediencia. Y eso es algo muy grave, hermanos, porque Pablo podría decir, bueno, yo puedo lavarme las manos y decir, Señor, pues yo les enseñé lo que tenían que hacer. Sí, pero ¿y las consecuencias de la iglesia? Las estaban teniendo, hermanos. Y eso lo veremos a partir del versículo 27. Pero analicemos un poco acerca de la cena del Señor. ¿Quién puede y debe celebrar la cena del Señor? Bueno, oficiarla como tal. Bueno, lo primero que podríamos responder es principalmente ancianos o pastores, son los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Segundo lugar, dentro del diaconado también lo pueden hacer, pueden dirigir la cena del Señor. Un hermano que tenga la madurez en el Señor, el conocimiento para hacerlo. Um, si me preguntan si una mujer puede celebrar la cena del Señor, bueno, la Biblia no encuentra una prohibición en que la mujer pueda celebrar la cena del Señor. Sin embargo, pues al entender que la cena del Señor se realiza en el contexto del culto de la iglesia local, pues los ancianos son los responsables o un varón es el responsable de celebrar la cena del Señor. No es machismo, no es acepción de personas, simple y sencillamente es seguir un orden de autoridad que Cristo ha dado a su iglesia. Entonces, de preferencia es que la celebren varones y que la celebren de preferencia los pastores, o si no, siervos responsables, maduros en la fe, que tengan el conocimiento para hacerlo. Ahora bien, más allá de todas las instrucciones que se puedan dar, porque estas pueden variar de acuerdo a la iglesia local, hay elementos que no deben faltar en la cena del Señor. Lo primero de ello es el orden que debe de existir, la solemnidad, el silencio que debe de estar en ese momento, porque es un tiempo de reflexión y meditación en la obra de Cristo por nosotros. Así que lo que está diciéndonos es que el Señor, versículo 23, la noche que fue entregado, tomó pan, está haciendo una remembranza a la última cena. Lo primero que hizo fue tomar el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, que quien está celebrando la cena del Señor, si no tiene una pieza grande de pan en las manos, o aunque sea una pieza pequeña, la debe partir. Cuando está diciendo, la partió y dijo. En ese momento, por lo menos, la debes partir tú, el que está oficiando la cena del Señor. Y habiendo dado gracias, la partió y dijo, y ahora dice, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahora claramente dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, Cristo está dando una instrucción precisa de celebrarlo constantemente. Y el patrón bíblico, una vez más, cada vez que la iglesia se reúne el primer día de la semana. Ahora, celebras tomando el pan que representa el cuerpo que fue molido, que fue partido. Eso significa que fue sacrificado por nosotros. Y nos está pidiendo que hagamos esta primera parte de la celebración de la cena en memoria de Cristo. ¿Pero en memoria de qué? De su sacrificio sustitutorio, de su sacrificio vicario. Entonces, cuando estás tomando el pan, no es solo estoy tomando el pan, es reflexionar y meditar, Señor, tú entregaste tu cuerpo en sacrificio vivo en mi lugar, lo hiciste por mí, moriste por mí, Señor. Esa es la contrición que debe existir en nosotros, hermanos, cuando estamos celebrando la cena del Señor. Es un recordatorio a la iglesia y es un recordatorio al mundo de que Cristo volverá. Entonces, es sumamente importante que nosotros celebremos la cena con el entendimiento correcto. ¿Quién puede participar de la cena? Bueno, hay iglesias que dicen, quien se considere digno para participar de la cena, bueno, la respuesta es
nadie es digno. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la realidad que debe existir? Bueno, pecados confesados al Señor, pecados arrepentidos y dando la espalda a esa práctica de pecado. Esos son los tres aspectos que nosotros tenemos que buscar tener siempre. Por eso es que la celebración de la cena cada 8 días es algo bueno, porque ayudará a la iglesia a permanecer en santidad. No esperarse hasta que venga el siguiente mes para, ay, ahora sí me arrepiento y perdóname. Entonces nos lleva a un temor constante en el Señor. Entonces, hermanos, ¿quién puede? Bueno, en primer lugar, quien esté bautizado en agua. En segundo lugar, quien esté arrepentido de sus pecados y que no esté llevando una vida licenciosa en pecado o que sepa que está en pecado. Por el otro lado, los ancianos o pastores tienen la autoridad para decirle a algún hermano o hermana que saben que no está de una manera correcta en su vida con Cristo, tienen la autoridad para decirle que no participe de la cena del Señor. Esto es algo importante, hermanos, porque mientras una persona no corrija y no se arrepienta de su pecado y pasa a celebrar la cena del Señor, el problema no es para el pastor, siempre y cuando el pastor le exhorte a que no lo haga. El problema es para la misma persona que la está celebrando, porque está comiendo y bebiendo juicio para sí misma. Y es lo que vamos a explicar. Entonces, el pastor lo hace para cuidar el corazón y la vida de esa oveja, para que esa oveja no esté pecando en contra de Dios a través de celebrar indignamente la cena cuando no se ha arrepentido de un pecado. Ahora, esto nos debe llevar a pensar en que si todos nosotros somos pecadores, pues la realidad es que cuando estamos celebrando la cena del Señor, pues seguimos siendo pecadores. Esa es una realidad. Pero el punto es no acercarnos al Señor practicando el pecado, es decir, llevando una vida de pecado licenciosa y sin confesión y arrepentimiento delante del Señor. Creo que esta parte queda clara, así que es importante entenderlo. Segundo, asimismo, versículo 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En ambas ocasiones el apóstol Pablo está haciendo el recuerdo o el recordatorio de que debemos celebrarlo en memoria de Cristo y su sacrificio. Ahora, las palabras que está diciendo Pablo son claves para discernir la profundidad de la celebración de la Cena del Señor. Esta copa es el nuevo pacto. En otras palabras, hermanos, estamos celebrando la llegada y la manifestación del Espíritu Santo como fruto de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No es como celebrar el que Moisés haya recibido las tablas de la ley, no es lo mismo. Aquí estamos hablando que estamos celebrando la oportunidad de ser salvos y librados de la condenación eterna por cuanto hubo alguien, el Hijo de Dios, que murió en rescate nuestro. Entonces, no podemos tomarlo a la ligera y debemos enseñar a nuestros niños a no tomar a la ligera ese tiempo. Si tu hijo dice, yo quiero tomar del pan y quiero participar, papás, tengan cuidado, porque tienen que enseñar a sus hijos el por qué lo hacen. No es necesario que tenga 18 años. Nosotros hemos bautizado niños de 10 años, 12 años, porque han dado fruto y evidencia de su conversión al Señor. Han sido instruidos desde pequeños y caminan con Cristo. Y de 12, 13 años se bautizan, bueno, pues no hay ningún problema. Pero tampoco podemos incurrir en el bautismo de bebés, porque la Biblia no habla de ello. Para poderse bautizar, te tienes que arrepentir y creer en Cristo, y un bebé es imposible que haga eso. Perdón. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no tomar a la ligera la cena del Señor. Ahora, en una iglesia reformada, normalmente sabemos que hay ya ciertas enseñanzas, ciertas condiciones para celebrar la cena,
Y cualquier persona que llega de cualquier otra iglesia, una iglesia reformada, inmediatamente se da cuenta de la diferencia. Pero aún dentro de las iglesias reformadas, nosotros debemos preservar, a medida de lo posible, la pureza del evangelio y la pureza del mensaje. Entonces, nunca, sin caer en legalismo, sin caer en religiosidad, nunca debemos perder de vista lo solemne que es el tiempo de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ahora nos recuerda que es el nuevo pacto en su sangre. Es un pacto sellado con la sangre del Hijo de Dios. Una vez más, si participo indignamente de la cena, estoy teniendo por indigna y por inmunda la sangre del sacrificio. Entonces, hermanos, una vez más, no puede ser algo que se tome a la ligera, así como de, sí, yo quiero pasar o yo puedo pasar, no pasa nada ahí. No, hermanos, es algo muy serio. Pablo le da mucha seriedad y por supuesto el Espíritu Santo inspirándolo le da aún más seriedad. Y nosotros tenemos que darle esa seriedad, mis amados hermanos, porque estamos hablando del sello, estamos hablando de la garantía, estamos hablando nosotros del clímax del nuevo pacto, la celebración de la institución de la cena del Señor. Eso es lo que nos ha unido por siglos como iglesia y es algo que debemos buscar permanecer y prevalecer en medio nuestro, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 nos recuerda algo tan importante que la iglesia hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. En otras palabras, estás predicando, estás proclamando al mundo a través de la cena del Señor que el Señor murió por nosotros. Cuando tú estás celebrando la cena del Señor, no solamente es un Señor, gracias por lo que hiciste por mí, es también recordar, tú moriste, Señor, en mi lugar. Tú realmente padeciste y cruzaste el umbral de la muerte. Claro, la parte humana de Cristo. Pero debemos entenderlo, hermanos, así, porque de lo contrario estaríamos menospreciando, una vez más, lo reitero, la cena del Señor. Perdónenme que sea tan redundante lo que estoy diciendo, pero es una de las enseñanzas más descuidadas dentro de la iglesia de Cristo, que se toman tan a la ligera, hermanos, y que se le debe dar toda la seriedad posible, porque, hermanos, estamos hablando de lo que instituyó Cristo para aquellos que le siguen hacia la eternidad. Y ahora sí, nos enfilamos a las consecuencias, que estaban padeciendo los mismos creyentes, hijos de Dios, cristianos como tú y yo, pero que estaban padeciendo por su desobediencia, por el desorden. Fíjense, de manera, verso 27 al versículo 34, de manera que cualquiera, fíjense hermanos, Pablo podría decir, incluyéndome a mí mismo, diría él, de manera que cualquiera que comiere este pan, ¿por qué? Porque estamos representando el cuerpo que fue ofrecido en sacrificio, o bebiere esta copa del Señor, hermanos, la sangre derramada, y lo hiciera indignamente, miren lo que dice el resto del verso, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Yo jamás me imaginé, podríamos pensar, el que yo lo hiciera de alguna manera a la ligera, pudiera traer estas consecuencias a mí. Pues hermanos, claro, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y una vez más reiteramos, vivir bajo la gracia no es vivir con el permiso de vive como quieras. Dios sigue siendo santo y Él nos sigue diciendo a su iglesia, sed santos porque yo soy santo. Y eso es algo que no debemos de olvidar, hermanos. ¿Saben por qué es tan popular y tan famoso y tan aceptado las nuevas corrientes del evangelio? Porque precisamente
rechazan y apartan el oído de estas verdades fundamentales de las Escrituras. Claramente te dicen lo nuevo del Espíritu, lo que Dios nos habla hoy. Ya está, hay versión de Biblia, ¿verdad? Dios habla hoy. Y nos están presentando un escenario donde la Biblia ya es obsoleta. Eso ya quedó atrás. Tenemos ahora que escuchar lo nuevo de Dios, lo nuevo del Espíritu. Y entonces el humanismo dentro de la iglesia, las emociones dentro de la iglesia prevalecen y la sola escritura se rechaza y se envía literalmente al basurero. Entonces, hermanos, ¿qué consecuencias estarán teniendo estas iglesias? Me viene a la memoria, y no me gozo en que esto suceda, porque siempre es triste escuchar del pecado, pero me viene a la memoria acerca de la reciente renuncia del fundador del ministerio Hillsong, de este pastor de Australia, y pues fue evidentemente descubierto y en temas de adulterio y demás, y no solo él, en la iglesia Hillsong en Nueva York y en diferentes Hillsongs alrededor del mundo, pues estos movimientos carismáticos que son tan famosos y tan seguidos, pues la realidad es que todos, aunque todos somos pecadores y todos somos tentados, realmente están cayendo en prácticas que les orillan a este tipo de vida tan pecaminosa porque son muy permisivos. ¿Por qué? Porque han hecho a un lado las escrituras, porque ya no hay temor de Dios en ellos. Ellos mismos se creen dioses. Ellos mismos creen que pueden manipular la bendición, o incluso tienen la autoridad de maldecir a quien quieran. Algunos que se dicen apóstoles dicen, yo puedo maldecir al que quiera, y pues ahí está. Y dices, wow, qué tremendo que exista eso. Y todos los feligreses que siguen este tipo de maestros, falsos por supuesto, normalmente están bajo un yugo de temor, están bajo un yugo de idolatría. Ven a su apóstol y ven a su figura ahí al frente como si fuera Dios. Y eso es algo tan triste, hermanos, pero sucede porque no leen la Biblia. Sé que es una respuesta tan sencilla, pero ¿y por qué pasa todo esto? Porque no leen la Biblia. Y si la leen con los ojos cerrados. Me refiero al entendimiento. Entonces, hermanos, el participar indignamente de la cena del Señor, y ya explicamos lo que es indignamente, es decir, no solo no con un pecado sin arrepentirme y no confesado al Señor, sino sin discernir también la seriedad que conlleva el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no hay una convicción en mi corazón de lo que Cristo hizo por mí en la cruz, no debo pasar a celebrar la cena. Entonces, hermanos, el hecho de estar bautizado en agua sí me permite celebrar la cena en términos de orden y cumplimiento de las ordenanzas del Señor, pero no todo bautizado siempre tenemos la condición correcta para celebrarla. Entonces, es importante observar esto, hermanos, y trabajar en esto seriamente, porque si no seremos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, en sí todos somos culpables de la muerte de Cristo, esa es la realidad, pero somos perdonados y justificados por esa misma muerte. Sin embargo, lo que Dios nos está advirtiendo aquí es, sufrirás consecuencias por no obedecer. Así de sencillo, hermanos. Podríamos citar la siguiente frase: la desobediencia siempre ha traído nefastas consecuencias. Así de sencillo, hermanos. Siempre ha sido así. No importa si seas David, no importa si seas Sansón, no importa si seas Abraham, no importa quién seas, no importa que seas el profeta Samuel, no importa quién seas. La desobediencia siempre trae consecuencias. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual y cuidemos nuestra comunión con el Señor.
Y por eso viene la exhortación del versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ahí está el punto, hermanos. Pruébese cada uno a sí mismo. Ni siquiera hay necesidad de que el pastor vaya y te diga, oye, ¿y estás bien delante del Señor? Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú eres tu mejor juez, siempre y cuando no te autojustifiques. Pero si eres honesto contigo mismo y contigo misma, tú te darás cuenta cuál es tu condición real ante Dios. Tú sabes si en la semana oras, si lees la Biblia, si ayunas, si buscas del Señor, si sirves al Señor, si hablas a otros del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, nadie tiene que venir a decirte si lo haces o no. Ahora, no por obras accedo a la cena del Señor, pero el Señor espera que una vez salvo nosotros hagamos buenas obras. Y esas buenas obras darán evidencia de nuestra comunión con Cristo, porque serán fruto de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Eres lleno del Espíritu Santo, hermano, hermana? Se nota. Se nota cuando está el Señor en nuestras vidas. En ocasiones nos podemos equivocar, podemos fallar, nos podemos enojar, podemos frustrarnos, podemos pasar por diferentes situaciones, pero inmediatamente reconocer, Señor, perdóname, y no debo estar así, y debo corregir, y debo cambiar, porque todos estamos en un proceso de madurez. Pero lo importante, mis amados hermanos, es que avancemos, es que crezcamos, y no que nos estanquemos como aquellos corintios que estaban incluso muriendo por su desobediencia. Porque el que come, fíjense, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debe haber un examen introspectivo. Tienes que examinarte a ti y entonces, de acuerdo al diagnóstico, verás si celebras o no la cena del Señor. Y si ves que no eres candidato en ese momento para hacerlo, entonces trabaja el resto de esa semana para que el próximo domingo puedas celebrar la cena del Señor. Recuerden que Dios es misericordioso y Él es amplio para perdonar y que no hay pecado que Cristo no pueda perdonarnos. Ya estamos en Cristo, bueno, el Señor pagó por todos nuestros pecados, pero lo que Él espera es que nos arrepintamos, lo confesemos y nos apartemos de ese tipo de vida. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, que ya explicamos lo que implica el discernir el cuerpo del Señor, fíjense lo que está comiendo y bebiendo, hermanos, juicio, juicio. Y en este instante puede venir a tu mente, pero que no se supone que yo ya siendo salvo, yo ya soy libre de juicio, yo ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, que nos quede claro, no pierdes la salvación si eres de Cristo, pero te vendrán consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Esa parte nunca debemos de olvidarla, mis amados hermanos. Por eso, como hemos enseñado, no somos salvos por guardar la ley de Moisés, pero una vez salvo, buscas guardarla. Esa parte es importante porque al final sabes que Dios se agrada y se complace en la obediencia. Y es algo que tú y yo debemos de buscar constantemente. Así que si estás comiendo y bebiendo indignamente de la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, estás comiendo y bebiendo juicio para ti. Y ahí no podrías decir, es que el pastor, es que, no, es tu responsabilidad, pero también es la responsabilidad de los pastores o quienes están ministrando la cena del Señor, cada vez que lo hagan, recordar esto. Hermano, hermana, si estás esta mañana y quieres pasar a celebrar la cena del Señor, examínate. No sea que comas y bebas juicio para ti. Eso es importante, hermanos. Por lo cual, versículo 30 es uno de los versículos más fuertes, hermanos, para la iglesia. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor se los estaba llevando al cielo. Literalmente se estaban muriendo. Por eso Pablo tiene que poner en orden todas estas cosas. Y por la misericordia del Señor, porque es el Espíritu Santo inspirando a Pablo para traer corrección en este tema tan importante.
las consecuencias que estaban viviendo por participar indignamente de la cena del Señor. Enfermedades, debilidad física y muerte. ¿Quiénes? Los creyentes. O sea que cualquiera que hoy en día pueda decir, es que eso a mí no me podría pasar, yo ya estoy en Cristo, no apuestes en ello, porque Dios no puede ser burlado, lo reitero, como lo enseña Pablo a los Gálatas. No podemos nosotros pensar que Dios va a tolerar el pecado en nuestras vidas. Dice la Escritura que Cristo no es ministro de pecado. Si pues, versículo 31 va de la mano con el versículo 28. Si pues nos examináramos, es decir, si hicieras tu parte o si hacemos nuestra parte de examinarnos antes de participar de la cena, bueno, es más, puede ser el caso que no es lo ideal, pero puede ser el caso que antes de la cena, ahí te arrepientas y te pongas a cuentas. Digo, y está bien, es mejor hacerlo a nunca hacerlo, pero me refiero, mis amados hermanos, a que lo ideal es que entre semana preparemos nuestras vidas y que estemos en un constante arrepentimiento y comunión con Dios de tal manera que no tengamos preocupación el día domingo de poder pasar a celebrar la cena del Señor. Pero si por algo el día del Señor, en ese momento recuerdas, uff, no he perdonado esto o no me han perdonado aquello, es mejor que no celebre la cena del Señor. Pero hazme lo bíblico, pastor. Bueno, el Señor dijo, si traes tu ofrenda y tú te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja ahí tu ofrenda, primero ve, arregla las cosas con tu hermano y luego regresas y ya presentas tu ofrenda. Creo que todos hemos leído o escuchado esas palabras del Señor. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, si vas a presentarte ante mí, procura presentarte a medida de lo posible, perfecto, en integridad. Por supuesto, lo que nos hace presentarnos en una perfección absoluta delante de Dios es Cristo. Eso nos queda claro. Pero en lo que a nosotros compende o corresponde, procuras presentarte lo más perfectamente posible delante de Dios. Porque Él es digno y porque Él lo merece y porque Él lo demanda. Entonces, hermanos, es un patrón a lo largo de todas las escrituras. ¿Cómo hemos de presentarnos delante de la casa de Jehová? ¿Cómo hemos de llegar a la adoración del Señor? Ahora, realmente bajo el nuevo pacto, el lugar ya no es el templo somos nosotros. ¿Cómo hemos de prepararnos entonces sabiendo que nosotros mismos somos el templo? Imaginen por un momento que llegaran en el Antiguo Testamento al templo de Salomón, todos los sacerdotes a querer ofrecer los sacrificios y encontraran el templo sucio, las sillas volteadas, las mesas sucias, rotas. Cualquiera diría, qué desorden, así no se puede ofrecer un sacrificio. Bueno, hermanos, a veces así están nuestras vidas. A veces así está este templo que somos nosotros. Y tenemos que, por lo tanto, tomar un tiempo para trabajar en el templo que somos nosotros, para poder presentar sacrificios agradables delante del Señor. Qué importante es esto, hermanos. Así que si nos examináramos nosotros, a nosotros mismos, qué interesante es esto. No seríamos juzgados, dice el verso 31. Una vez más, juicio. Aunque aquí serías exento al juicio, porque tú hiciste tu parte. Si te das cuenta, Dios nos advierte, pero también nos da el medio para poder ser librados de la situación y hacer las cosas bien. Por eso es una gran responsabilidad de los pastores enseñar esto, y es una gran responsabilidad de los padres de familia enseñar esto a sus hijos, porque es algo muy serio para Dios. Ok, pero ven lo que dice el versículo 32, porque sí estaba habiendo consecuencias, como lo vimos en el versículo 30, los débiles, los enfermos y los muertos. Dice, mas siendo juzgados, Dios trae juicio, hermanos. Dios realiza un juicio
constante en medio de su iglesia. Podemos verlo desde esta perspectiva. Cada vez que tú y yo estamos reunidos como iglesia local, Cristo no solo habita en medio de las alabanzas en términos de gozo y visitación, no solo está enviando salvación y vida eterna en medio nuestro, también aquí está diciendo que Él está juzgando la condición de cada corazón. ¡Wow! Una vez más, digno de ser temido el Señor. Por eso la condición de nuestros corazones, porque Cristo juzgará las intenciones del corazón. Ni siquiera va a juzgarte el por qué hiciste algo, te va a juzgar la intención. Así que siendo juzgados, verso 32, somos castigados por el Señor. A ver, espera un momento, ¿qué dice? Sí, somos castigados. La iglesia, sí. Los creyentes, sí. Los nacidos de nuevo, sí. Los llenos del Espíritu Santo, sí. Somos castigados por el Señor. Dios trae disciplina a su iglesia cuando las cosas se hacen deshonrándolo a Él. Somos juzgados, somos castigados por el Señor, pero miren, para no ser condenados con el mundo. Entonces, el hecho de que Dios estaba llevando antes a estas personas, porque supongamos que pudiesen haber estado más tiempo con vida en esta tierra, pero por cuanto estaban participando indignamente en la cena, el Señor dijo, mejor me los llevo. El Señor está castigando con muerte, pero no están perdiendo salvación. Quiero que noten eso, hermanos, porque hay seguridad de salvación en Cristo. De lo contrario, ¿qué esperanza tendríamos en el Señor? Por eso la doctrina de que la salvación se puede perder, bueno, están confiando en un Dios, por lo tanto, que no es poderoso para salvar. Están confiando en un Dios creado a su imagen, en un Dios que ama a todo mundo y ese tipo de cosas. Pero el Dios de la Biblia, si te ha comprado con su sangre, no te va a perder. Al punto de que si estás pecando contra él, mejor te mata y te lleva con él. Fíjate. Wow, esto es tremendo. Para que aprendamos a no blasfemar. Gloria al Altísimo, hermanos. Porque su plan no se bloquea ni se interrumpe, ni se trastorna por lo que tú y yo hacemos. Tú y yo jamás frustraremos los planes de Dios, pero si estamos estorbando, nos quita. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enderezar nuestro camino, examinarnos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, hermanos, y podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas en este mundo. Después de esto que acabamos de escuchar, yo les podría preguntar, ¿creen que es importante una correcta enseñanza de la cena del Señor? Pues yo creo que sí, mis amados hermanos, por supuesto que sí. Así que hermanos míos, cuando se reúnen a comer, se esperen unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas, todavía dice Pablo, las pondré en orden cuando yo fuere. Había más cosas que Pablo tenía que corregir en la iglesia, pero esta no podía esperar. Pablo no quería que se murieran. Pablo no quería que siguieran muriéndose, por decirlo así, y desobedeciendo a Dios. Es una especie de, esto es urgente, esto sí les tengo que decir ahora por carta, y lo demás se los digo cuando yo vaya. Y pues hermanos, podemos dar gracias al Señor en que lo que podemos ver en este capítulo 11 ya en conclusión, pues nos damos cuenta que desde la exhortación de la vestimenta, la preparación del corazón, porque nos habló de la autoridad, de Cristo como cabeza, del varón como cabeza de la mujer y todo lo que viene hablando desde el capítulo 7, hermanos. Yo se los vine anunciando a lo largo de las diferentes enseñanzas. Es para culminar con el clímax de la cena del Señor.
Es una preparación que vino dando Pablo a la iglesia en su carta para llegar a este punto en específico. Porque ahora que entremos al capítulo 12, si Dios lo permite, 12, 13 y 14 estaremos hablando de los dones. Ya está profundizando un poco más en la vida activa de la iglesia, pero toda la preparación, escuchen, desde los temas de matrimonio, los temas de las vírgenes, los temas de las doncellas, los temas de todo lo que tenía que ver con divorcio o no divorcio, o con abandonar o no abandonar a tu pareja, todo eso que se vino abordando, el tema de comer o no comer a lo sacrificado a los ídolos, el comer o no comer de carne, todo lo vino preparando Pablo de tal manera para que comprendamos la importancia de la cena del Señor, vidas completamente santificadas para la gloria de Él. Es algo maravilloso, hermanos, poder estudiar las escrituras de esta manera, porque nos permite ver la esencia de la enseñanza y nos permite ver la profundidad de la sabiduría de Dios revelada a través de su espíritu a su siervo Pablo en este caso. Y hermanos, ruego al Señor que hasta este punto podamos realmente trabajar en el examinarnos a nosotros mismos, porque si tú analizas tu vida delante de Dios, desde todas las cosas que vino exhortando Pablo en los capítulos anteriores, no solo en este capítulo, tú te vas a dar cuenta de toda la preparación previa que debe existir para el día del Señor. Y cuando estamos hablando del día del Señor, sí, me refiero al día domingo para nosotros, el primer día de la semana. Y que cuando termina el culto del primer día de la semana, inicia tu preparación para el siguiente día del Señor. Porque nuestra vida gira en torno a Cristo. Nuestra vida, hermanos, gira en torno del Señor. Yo no sé si ustedes lo habían puesto esto como carta sobre la mesa, pero ¿a dónde me voy a ir a vivir? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Qué decisiones voy a tomar? No giran en torno a ti, sino giran en torno a Cristo. Y hay personas que determinan, por ejemplo, mudarse o cambiar de empleo y cosas así, incluso bajando su estándar social y económico con el único propósito de servir al Señor. Y saben, Dios honra esa obediencia y eventualmente puede suceder o no, pero eventualmente el Señor se encargará incluso de darles más de lo que dejaron por Él. Alguna vez Pedro se lo preguntó a Jesús y Jesús no volteó y le dijo, ay, eres un materialista y eres un aprovechado, Pedro. Porque Pedro le dijo, bueno, ¿y nosotros qué hemos dejado por ti, qué hemos de recibir? Y pues Jesús fue muy claro, y no estoy hablando de evangelio de prosperidad, que quede claro, pero Jesús fue muy claro, aquel que ha dejado padre, madre, hijos, hijas, casas, negocios, todo lo que sea por mí, recibirá en esta vida y en la venidera mucho más. Estoy parafraseando solamente los textos. Pero esto significa que Dios entonces está comprometiendo a que si dejé una gerencia, más adelante me va a dar una dirección en otro lugar. No necesariamente. Lo que sí te puedo decir es que aquel que deja todo por Cristo, Cristo se va a encargar de sostenerlo en todos los aspectos hasta el final. Eso sí te lo puedo garantizar. Y si a Dios le complace el, el darte más, como lo hizo al final con Job o como lo hizo con Abraham y demás, hermano, pues no hay problema, Dios puede hacerlo, eh, él no está peleado con el dinero, él está peleado con el amor al dinero. Ese es el punto. Pero lo que sí quiero que entendamos, mis amados hermanos, es que nuestras vidas deben girar en torno a Cristo y nuestras decisiones deben girar siempre en torno al Evangelio, porque ahora somos de Él. Por eso le llamas Señor, porque ya no haces lo que tú quieras, sino que te acercas a Él y le dices, Señor, ¿qué he de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿A dónde me debo ir a vivir? ¿Qué debo de hacer? Eso dependerá de la dirección que el Señor tenga para tu vida y del llamado que haya hecho también a ti de manera individual y personal. Así que, amados, pues que el Señor siga siendo glorificado en nosotros y que estas enseñanzas sigan trayendo vida y bendición a nuestras vidas. Que el Señor los guarde y nos vemos dentro de 8 días con el favor del Señor y entraremos al tema de los dones espirituales. Gracia y paz del Señor. Descansen. Bonita noche para todos. Buenas noches, pastor. Gracias, Padre. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor.